Hola, mi nombre es Natalia Lozano y junto con mis compañeros Juan David Rodríguez y Raúl Fernando Bermúdez realizamos la revisión de tema que corresponde a la fisiología de la contracción muscular. Por lo tanto, vamos a comenzar con el músculo esquelético, que es uno de los tres tipos de músculo que existe y está bajo control voluntario el reflejo de las motoneuronas del sistema motor somático, cuyas neuronas de tipo eferente tienen ubicados sus cuerpos celulares en el sistema nervioso central. Es importante saber que la unidad contractil más pequeña del músculo esquelético es una célula multinucleada llamada fibra muscular. Unas de todas estas fibras organizadas de una manera lineal van a formar lo que es un fascículo, y los fascículos en el interior del músculo están envueltos por una capa denominada perimicio. Cada fibra dentro de los fascículos individuales está rodeada a su vez por otra capa denominada endomisio, y debajo de este y alrededor de cada fibra muscular está lo que se le denomina el sarcolema, una membrana plasmática de la célula muscular. Finalmente, esta célula muscular está compuesta de unos elementos llamados miofibrillas, que contienen miofilamentos de actina y miosina, que son unas proteínas esenciales para llevar a cabo todo el proceso de la contracción muscular. Ahora, cada fibra muscular recibe una terminal de acción única que proviene de una neurona motora somática. La neurona motora estimula a las fibras musculares que inerva, lo que es conocido como la unidad motora, para que se contraigan al ser liberada la acetilcolina en la unión neuromuscular. También es necesario mencionar que existe una región especializada del sarcolema que se encuentra en constante contacto con el terminal nervioso presináptico denominada la placa motora. La unión de esta acetilcolina al receptor nicotínico va a dar lugar a un potencial de placa motora despolarizador. Este potencial, con una magnitud lo suficientemente grande, puede llegar a elevar el potencial de membrana hasta el umbral de disparo, activando así todos los canales que son voltaje dependientes para este proceso de contracción muscular. Bien, ahora, ¿qué sucede para que se lleve a cabo como todo este proceso de la contracción del músculo esquelético? Pues como ya fue mencionado, el músculo estriado-esquelético tiene esa capacidad de contraerse, por lo tanto, durante toda esta contracción muscular, el sarcómero y la banda I se van a cortar, mientras que la longitud de la banda A se va a mantener constante. Este acortamiento es producido por el incremento en la superposición de los filamentos gruesos, que son los de miosina, y los filamentos delgados, que son los de actina. Cabe aclarar que existen como otras proteínas en los filamentos delgados, como lo son también la tropomiosina y la troponina. Pero bueno, cuando el impulso nervioso llega a la hendidura sináptica que se encuentra en la membrana plasmática de la fibra muscular, donde se lleva a cabo como toda esta liberación de la acetilcolina, va a desencadenar todo este proceso de despolarización de la membrana, pues este neurotransmisor se va a unir a receptores de acetilcolina nicotínicos en el sarcolema del músculo estriado, el cual es un canal de sodio regulado, produciendo así la entrada del ion a la célula e iniciando pues este proceso de despolarización y la contracción de la célula muscular. La entrada de sodio se extiende a lo largo de toda la membrana plasmática de la fibra hasta encontrar como una abertura en el túbulo T, produciendo un cambio eléctrico que activa las proteínas sensoras de voltaje, las cuales van a abrir los canales de compuerta para la liberación del ion de calcio en los sacos terminales contiguos al retículo sarcoplásmico, que almacenan a su vez grandes cantidades de este ion, estimulando la liberación hacia el sarcoplasma e iniciando así como todo el proceso de la contracción de la miofibrilla. Después de llevar a cabo todo este proceso de liberación de calcio en el sarcoplasma, se va a unir la troponina, la cual actúa sobre la tropomiosina mostrando los sitios de unión a la miosina en moléculas de actina. Tan pronto como son expuestos los sitios de unión, la cabeza de miosina se une a las moléculas de actina, lo que provoca que los filamentos gruesos como los delgados se deslicen entre sí. Por lo tanto, la contracción muscular es producto de la interacción entre las moléculas de actina y de miosina, provocando el deslizamiento de los filamentos. También se le denomina a todo este proceso como el ciclo de los puentes transversales de actina-miosina, que es lo que vamos a ver como la contracción muscular. Esto está dividido en varias etapas. Durante la primera etapa de este ciclo existe la adhesión de la cabeza de miosina a la molécula de actina que se encuentra en el filamento delgado. Posteriormente va a ocurrir la unión de un ATP a la cabeza de miosina, provocando
cambios estructurales en los sitios de unión a la actina, ocasionando la separación de la cabeza de miosina del filamento delgado. En la tercera etapa, la cabeza de miosina se va a flexionar adoptando una posición previa a ejercer una fuerza. A su vez, el ATP se va a convertir en un ADP junto con un fosfato inorgánico unidos a la cabeza de miosina. Luego, ya en la cuarta etapa, la cabeza de miosina se une a una molécula de actina, lo que va a liberar el fosfato inorgánico que se encontraba unido y estimulando que la cabeza de miosina genere una fuerza que le permita que vuelva a su posición original, movimiento del filamento delgado por el filamento grueso. Y para finalizar está la última etapa de todo este ciclo de los puentes transversales, donde ocurre la adhesión de la cabeza de miosina a otra molécula de actina. Es así como constantemente va a haber esa unión entre las cabezas de miosina, las moléculas de actina, y se va a generar todo este proceso de contracción muscular de la banda I y del sarcómero. Ahora voy a dar paso a mi compañero con el siguiente tipo de músculo. Músculo liso. El tejido muscular liso es un tipo de tejido que comprende uno de los componentes musculares presentes en todos los órganos internos. Se puede encontrar en vasos sanguíneos y linfáticos, órganos del aparato digestivo como vejiga, útero, piel y entre otros. El tejido muscular liso está especializado en contracciones lentas y relativamente débiles. Sin embargo, es resistente y capaz de contraerse por un periodo prolongado de tiempo sin mostrar señales de agotamiento. Su funcionamiento se encuentra bajo el control del sistema nervioso autónomo, sin estar bajo control voluntario del individuo. En su estructura, las células del músculo liso son células en forma de huso y acidófilas, en láminas teñidas con H y E, hematoxilina y eosina. Cada célula tiene un único núcleo alargado localizado en el centro del sarcoplasma. A diferencia de las células esqueléticas, los filamentos de actina y miosina en el músculo liso no se organizan en sarcómeras. Es por eso que no son estriados sino lisos en su visualización en el microscopio. Ahora, el sarcolema o membrana celular rodea las células y les da forma. La membrana celular contiene pequeñas bolsas como las imaginaciones llamadas caveolas. Las caveolas son funcionalmente equivalentes a los túbulos T del músculo estriado. Las células del músculo liso se agrupan para formar manojos musculares. A diferencia de las células esqueléticas, las fibras no se ordenan en paralelo unas con las otras, sino en diferentes direcciones. Por esto, el tejido muscular esquelético puede contraerse con más fuerza que la musculatura lisa. La estructura interna de las células musculares lisas no está organizada distintivamente como en el músculo esquelético o ya sea como en el cardíaco. Por esto, las células del músculo liso no contienen sarcómeros, que es la razón por la que no tienen una apariencia estriada. Cada célula contiene un retículo sarcoplasmático que almacena el calcio necesario para la contracción celular. Una característica distintiva de estas células es que contiene estructuras llamadas cuerpos densos. Estos cuerpos densos están localizados cerca de la membrana celular o dispersos en el sarcoplasma. Los cuerpos densos son responsables de engrosar los filamentos de actina, tienen función análoga a la de los discos Z en el músculo esquelético. Entonces seguimos. En algunas musculaturas lisas, los cuerpos densos se conectan en células adyacentes por medio de puentes intercelulares, lo que habilita a las células musculares lisas a contraerse juntas como un sinsitio. Los filamentos de miosina descansan entre los de actina. Estos filamentos son mucho más gruesos por la cantidad pero la cantidad es 5 a 10 veces menor que en los filamentos de actina. Además,
De estos filamentos contráctiles, las células del músculo liso contienen filamentos intermedios de desmina y vimentina, cuya función es la de soportar las estructuras celulares. La inervación del músculo liso. Entonces, la inervación del músculo liso esta es muy compleja. Se encuentra bajo la influencia del sistema nervioso visceral y trabaja de manera autónoma al mismo tiempo. Esta es regulada por los neurotransmisores, hormonas y factores químicos locales. Neurotransmisores como la norepinefrina y la acetilcolina, hormonas como la norepinefrina, epinefrina, angiotensina 2, endotelina, vasopresina, oxitocina, serotonina e histamina. Y los factores químicos locales como el oxígeno, el dióxido de carbono y el hidrógeno. Ahora vamos a hablar de la contracción de este músculo. Entonces, el aparato contráctil de músculo liso consiste en lo siguiente: en los filamentos delgados, que son los de actina, tropomiosina, caldesmona y calponina, y los filamentos gruesos, que son la miosina 2, y también posee unas proteínas reguladoras como la quinasa de las cadenas ligeras de la miosina. Listo, ahora vamos a explicar en sí cómo es la contracción de este músculo liso. Entonces, la contracción del músculo liso es iniciada por la entrada de iones de calcio a la célula. Esto se da por dos rutas. La primera, la despolarización, permite al calcio entrar por medio de canales tipo L que se encuentran en las caveolas de la membrana. Y la segunda es que los iones de calcio promueven la liberación de más calcio del retículo sarcoplasmático por medio de un proceso llamado liberación de calcio inducida por calcio. Ahora, todo este calcio se une a la calmodulina y la activa. La calmodulina entonces activa a la MLCK, que fosforila la cadena delgada de la molécula de miosina. Este proceso causa un incremento de la actividad de la miosina y la ATPasa, lo que finalmente causa la interacción y puentes cruzados entre los filamentos de actina y miosina, es decir, la contracción muscular. Aquí se puede apreciar la contracción muscular y la relajación. Ahora, funcionalmente hay dos grupos de músculos lisos: unitarios, o sea, una sola unidad, y los músculos lisos multiunitarios. Vamos a hablar de los músculos unitarios. Son conocidos a su vez como sincitiales o viscerales. Son aquellos donde las fibras se contraen juntas. Esto ocurre tanto a partir de las conexiones entre los cuerpos densos de las células adyacentes, como por numerosas uniones gap por las células por las cuales se da la señal. Entonces, este tipo de musculatura lisa se encuentra en el sistema vascular y en las paredes de los órganos internos. Frecuentemente este tipo de músculo es regulado por fuentes no nerviosas, como por las hormonas y neurotransmisores. Ahora, por otra parte, la musculatura lisa multiunitaria, las fibras individuales son capaces de contraerse independientemente, pues cada una de ellas es inervada por separado. Este tipo de músculo es encontrado en los músculos ciliar, dilatador y esfínter pupilar del ojo, así como en la musculatura del erecto del pelo. Entonces, ya con esto vamos a dar paso al siguiente tipo de músculo. Aunque el corazón está formado por músculo cardíaco, se pueden encontrar tres clases musculares diferentes.
el músculo auricular, el músculo ventricular y las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. El músculo cardíaco se contrae casi de la misma forma en que lo hace el músculo esquelético. La diferencia está en que la contracción del músculo cardíaco tiene una mayor duración. Las fibras excitadoras y conductoras especializadas se contraen débilmente, ya que no contienen demasiadas fibras contráctiles. Su función es, por lo tanto, estimular y controlar los latidos cardíacos. Las fibras musculares cardíacas se disponen como un enrejado, se dividen y vuelven a unir varias veces. Poseen carácter estrío y contienen miofibrillas típicas que contienen filamentos de actina y de miosina, casi idénticos a los del músculo esquelético. Las células cardíacas se encuentran atravesadas por discos intercalares y al conjuntarse unas con otras forman uniones permeables y comunicantes conocidas como gap junction, que permiten una difusión casi totalmente libre de los iones. Hace que los potenciales de acción viajen de una célula miocárdica a la siguiente a través de los discos intercalares con escasos obstáculos. El corazón se compone de dos sinsitios, el auricular y el ventricular, compuesto por las paredes de las aurículas y los ventrículos respectivamente. Conectadas por las válvulas auriculoventriculares, el tejido que rodea estas válvulas es en realidad tejido fibroso, que nos permite la conducción directa a los potenciales del sinsitio auricular del ventrículo. Así, los potenciales solo pueden viajar de las aurículas a los ventrículos a través de un sistema de células especializadas, conocido como haz auriculoventricular. Esta separación permite que las aurículas se contraigan un poco antes que los ventrículos, lo que representa una característica de gran importancia para el funcionamiento del corazón como bomba. Hablaremos también del potencial de acción de las células miocárdicas. Las células musculares cardíacas poseen un potencial de acción diferente al músculo esquelético. Por ejemplo, el músculo ventricular tiene un valor de voltaje muy negativo de unos menos 85 milivoltios. Y en cada latido el potencial de membrana se eleva hasta un valor positivo de 20 milivoltios. Podemos encontrar también 5 fases diferentes en el potencial de acción miocárdico, que van del 0 al 4 y que se caracterizan por diferentes iones que participan en cada una de ellas, y que por lo tanto también registran diferentes actividades eléctricas. La fase 0, o también conocida como de despolarización, se caracteriza por la apertura de canales sodio, dependientes de voltaje con la consecutiva entrada de este ion. También se observa una apertura de canales lentos de calcio y la entrada del ion al espacio intracelular. Tras la espiga o punta inicial encontramos una apertura de los canales de potasio y con ello encontramos la fase 1 del potencial de acción cardíaco. La salida del potasio se provoca una repolarización rápida y corta, ya que la constante entrada de calcio por los canales provoca un cierre de los canales de potasio. La fase 2 se caracteriza por la presencia de una meseta en el potencial de acción que dura unos 0.2 segundos aproximadamente en el músculo auricular y 0.3 en el músculo ventricular. Una vez transcurridos los 0.2 o 0.3 segundos, se cierran los canales lentos de calcio y sodio, cesando la penetración de estos iones. Entonces entramos en la fase 3 del potencial de acción cardíaco, donde la permeabilidad de la membrana para la salida del potasio aumenta, propiciando así una repolarización que lleva a la célula miocárdica a su voltaje negativo de nueva cuenta. Por lo tanto, tenemos la fase 4, donde la bomba de sodio-potasio ATPasa se encarga de bombear iones sodio hacia el exterior de la célula a través de la membrana, al tiempo que induce potasio del exterior al interior. De este modo, mantiene las diferencias de concentración iónica a ambos lados de la membrana celular y establece un potencial eléctrico negativo al interior de las células.
También tendremos el sistema de conducción eléctrico del corazón. Bueno, en primer lugar, analizaremos el nodo sinoauricular localizado cerca de la desembocadura de la vena cava superior. El nodo sinoauricular es conocido como el marcapasos fisiológico del corazón, ya que genera los potenciales de acción que despolarizan a todo el miocardio y cada estos impulsos se traduce como un latido cardíaco. Las células que componen el nodo sinoauricular son capaces de generar sus propios potenciales de acción. Uno de los fenómenos que explica esto es que poseen un potencial de reposo de menos 55 milivoltios, lo cual es significativamente menor que el del músculo cardíaco. Sumado a esto, existen en ellas canales de sodio que siempre se encuentran abiertos, permitiendo que el voltaje interior de la célula aumente progresivamente y al llegar a los menos 40 milivoltios se alcanza el estímulo umbral y se inicia la despolarización. El impulso eléctrico se difunde por vías. La primera es la vía anterior o de Bashman, que se inicia en la zona anterior del nodo sinoauricular, rodeando la vena cava superior y se divide a nivel de la pared anterior de la aurícula derecha en dos haces. El primero va hacia la aurícula izquierda y el segundo al nodo auriculoventricular. La media o de Wenckebach se inicia en el borde posterior del nodo sinoauricular, por detrás de la vena superior. Corre por la parte posterior del tabique interauricular y finaliza en el nodo auriculoventricular. Por último, la vía intermodal posterior o de Torel se inicia en el borde posterior del nodo sinoauricular y finaliza en el borde posterior del nodo auriculoventricular. La transmisión del impulso eléctrico tarda en llegar al nodo auriculoventricular entre unos 0.03 y 0.04 segundos. La función del nodo auriculoventricular es retrasar el impulso eléctrico aproximadamente unos 0.09 segundos para permitir que las aurículas se contraigan mientras los ventrículos se encuentran relajados. El impulso corre a partir de aquí por el haz penetrante del nodo auriculoventricular, generando otro retraso que aproximadamente es 0.04 segundos. El retraso en el impulso dado por estas células se explica por un número disminuido de gap junction. El haz penetrante del nodo auriculoventricular se divide en dos ramas o fascículos, los cuales son izquierda y derecha, conocidos como el haz de His. La rama izquierda se divide a su vez en una rama anterior y una posterior. Los fascículos del haz de His se encuentran rodeados de una vaina fibrosa que no permite que el impulso llegue a las células miocárdicas hasta que se ramifican y se subdividen propagándose por el subendocardio de nivel radial del centro hacia afuera hasta llegar al epicardio.